porque la juventud nacional sabe que tiene su sol y su tierra, su mar y sus montañas. Es un orgullo así muy grande saber que él hizo tanto por el país, que hizo la Casa de la Cultura, que tenía un pensamiento tan amplio, que amó tanto a su familia y que siempre estuvo ayudando y siempre estuvo apoyando a todo aquel que quisiera hacer cultura, cualquier cosa que sea. Al cumplirse 121 años del natalicio de Manuel Benjamín Carrión Mora, ideario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y uno de los pensadores más destacados del siglo XX. Era hijo de Manuel Alejandro Carrión y de Filomena Mora, ¿no? Fue el número 10 de la familia, por eso se llama Benjamín, porque a los últimos niños siempre es una costumbre como judía, digamos. A los 5 años quedó huérfano de padre, murió su padre y la educación fue a cargo de su mamá. Benjamín Carrión nació durante la era liberal el 20 de abril de 1897 en Loja. La vertiente liberal es el fondo de toda su marco doctrinario, ¿no? de su marco de pensamiento. Es en el fondo, a pesar de que ya mucho más tarde en su vida él se declara socialista, etc. A mí me parece que si uno lee las obras de él y su biografía, la estructura es muy liberal, ¿no? Cuando tenía 13 años se vistió de blanco y con un pañuelo rojo anudado en el cuello y un sombrero jipijapa, el de Alfaro, pretendió el acuartelamiento militar. Se une espontáneamente a las montoneras y se iba a la guerra, pues a la lucha con los alfaristas, hasta que un coronel, no me acuerdo el apellido, Guarderas, creo que era, bueno, no me acuerdo, pero era lojano, lo cogió de la oreja y le dice: muchachito novelero, esto no es para niños, ándate a tu casa. Entonces no lo aceptaron, pero ya las ideas de papá ya eran de corte liberal. Ya en el colegio animó a sus compañeros a escribir una revista literaria. Por esos tiempos la política en el país subió de tono. En 1912 los presos alfaristas fueron arrastrados desde el penal García Moreno hasta el Parque Elegido, hecho que se conoció como la Hoguera Bárbara. En 1916 se trasladó de Loja a Quito para su ingreso a la Universidad Central del Ecuador. Su poema Confesiones fue merecedor del Jazmín de Plata y escribió su primer cuento, Mariana. Yo recuerdo toda mi vida a mi abuelo escribiendo en una de esas máquinas de escribir manuales. Él escribía columnas para varios medios internacionales. Siempre fue una presencia, el tema del periodismo, el tema siempre fue una presencia en mi vida a través de él. Carrión tenía 25 años cuando ocurrió la masacre del Ingenio Astra en 1922. En 1925, durante la presidencia de Gonzalo Córdoba, viajó a Francia, donde se desempeñó como cónsul, lugar en el que nació su primera hija, María Rosa Carrión, más conocida como Pepe Carrión. Ella viajó con mis abuelos a México y a Perú, que fueron los destinos diplomáticos más inmediatos luego de la experiencia en Francia, que fue bastante larga, ¿no? Donde él fue cónsul en el Havre. En esa época, Latinoamérica se destacaba por sus diplomáticos, tiempo en el que conoció el Instituto de Cooperación Mexicana, antecedente de lo que más tarde sería la UNESCO, que impulsó José Vasconcelos, a quien conoció por su amistad con Lucila Godoy, más conocida como Gabriela Mistral. México era un país que estaba pasando la revolución mexicana, ¿no es cierto? Que se estaba consolidando como un Estado, que estaba consolidando una serie de procesos culturales y sociales muy importantes que serían determinantes en la vida de ese país y que luego yo creo que serían determinantes en el pensamiento, en las aficiones y en las inclinaciones de Benjamín Carrión. A nivel familiar, sus nietos lo describen como un abuelo que todo niño quisiera tener, tierno, amoroso, que escuchó sus historias de juventud y forjó en ellos la inquietud por la literatura. Yo leí todo Maupassant, yo leí todo Balzac, yo leí todo porque él me daba. Ya él siempre quería que yo lea. Ya, y me dio Los Miserables, me acuerdo que yo tenía una vez,
me regaló 2 tomos de Los Miserables, que era una belleza porque estaba ilustrado. Y yo tenía que dar un examen de matemáticas. Y dije, ya voy a estudiar. Y me leí todos los... no me acosté a dormir. Ya, eso sí, nos enseñó mucha literatura. En 1944 hizo realidad su ansiado sueño de construir una casa que cobijara la cultura ecuatoriana. La conversación de familia era la Casa de la Cultura, porque decía mi papá, y por eso escribió las cartas al Ecuador también en la misma época, decía, no importa ser un país chiquito, no importa, pero hay que ser grande en la cultura, porque nunca vamos a ser un gran país dedicado a lo militar, ni a lo económico, ni nada, pero podemos ser un gran país cultural. Su nieto Martín Pallares nos comenta el día que el escritor, guionista y fotógrafo mexicano Juan Rulfo visitó la casa de su abuelo, quien fue además candidato a la vicepresidencia de la República. Me dijeron que mi abuelo estaba en la biblioteca, yo subí súper tímido, abrí la puerta, subí por las gradas, llegué, me asomé y mi abuelo en efecto estaba con Juan Rulfo sentados en un sillón, en un sofá. Y mi abuelo me queda viendo y me dice, ven. Entonces yo llego y mi abuelo ve que tenía yo el libro de Juan Rulfo en las manos y mi abuelo dice, mira, seguramente la Pepe, mi hija, quiere una dedicatoria para ella. Desde que en 1944 forjara la teoría de una nación pequeña que puede convertirse en una potencia cultural, miles de artistas nacionales e internacionales se han nutrido de su ideario y se han formado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A mí me gustaría que se recuerde a mi abuelo como un hombre muy generoso, como un hombre muy bueno, como una persona amante de la belleza, como una persona que creía que la política debería ser un vehículo para la paz y para alcanzar el bienestar de la gente, ¿no?